La clase de hoy vamos a terminar con los platelmintos y comenzar con los nemátodos. Eh, estos grupos de organismos causan gravísimos problemas a la humanidad eh, y por eso se, se destacan, ¿no? En los estudios que hacen los biólogos y a los cuales pues seguramente los que de ustedes se dedican a la parasitología pues seguramente trabajarán, se especializarán en esto y en las dificultades que consisten en estudiar la morfología de animales tan pequeños que viven a veces en el intestino, las branquias, esas son fáciles de distinguir, pero cuando ya circula por la sangre o se aloja en el cerebro, en el hígado, en la vejiga, ya la cuestión se torna más complicada, ¿no? Pero es una necesidad, la, sobre todo los que trabajamos con cultivo de organismos, ya sean de cordados como los peces o invertebrados como los camarones, los equinodermos, los moluscos, pues estamos eh, agrupando un gran número de organismos en unos espacios muy pequeños los cuales controlamos de la mejor manera, los alimentamos, mantenemos condiciones de oxígeno y temperatura adecuadas, pero bajo esas condiciones las parasitemias pues pueden dispararse. Por eso hace falta una vigilancia continua, un biólogo que esté todo el tiempo monitoreando los organismos bajo el microscopio, disecándolos y verificando que no haya parásitos. Sin embargo, con todo el cuidado se ha observado que las parasitemias tienen grandes impactos. Hoy en día una de las inversiones mayores que hay en el mundo en la acuicultura es en la acuicultura de salmones. En aguas frías, tanto en aguas de Noruega cercanas al polo sur, al polo norte, como en las aguas de Chile cercanas al polo sur. Y sin embargo, los copépos están haciendo estragos allí en las salmoneras, ¿no? Son copépos, son ectoparásitos que en teoría pues deberían ser más fáciles de controlar que los endoparásitos y sin embargo el mundo pues no ha avanzado mucho en su control. Hoy vamos a trabajar con endoparásitos como son los platelmintos eh, y bueno, vamos a comenzar de una vez a las diapositivas. Eh, ya los platelmintos los habíamos comenzado la clase pasada, ¿verdad? Corrígeme, por favor. Eric, corrígeme por favor, yo creo que esto lo habíamos visto ya en la clase pasada, ¿verdad? Sí, biólogo. Sí, profe. Vamos a ir rápido, pero faltaban los ciclos. Creo que eso es el elemento importante que faltaba de los platelmintos. ¿Ustedes fue con el grupo A con quien fui a la playa? Eric, fue con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, biólogo. Bien, entonces este fue suministrado por ustedes, en la fotografía de este policládido. Bien, entonces aquí tenemos los cestos. Bueno, vamos a ir rápido. Los turbelarios pues son de vida libre. Que el cuerpo está relleno de un tejido parenquimatoso, no tienen cavidades salvo la cavidad estomacal y eso en algunos en algunos turbelarios, en otros simplemente el cuerpo está completamente relleno, no tienen aparato circulatorio y la excreción se produce por protonefridio. Tampoco tienen aparato respiratorio, son animales planos y eso permite que la distancia a la cual se encuentra cada célula es suficientemente cercana a la superficie como para poder intercambiar los gases y las sustancias de excreción como son los productos nitrogenados, el CO2 y conseguir oxígeno. Eh, decíamos que en el caso del protonefridio, eh,
Ok, en el caso del protonefridio había varios protonefridios a lo largo del animal, de tal manera que ellos son unas células, aquí las vemos en azul, con unos flagelos que mueven el flagelo en esta cámara y la cámara da hacia el exterior, de tal manera que se genera una presión hidrostática por la circulación del agua en la cámara que hace que el agua penetre del tejido que rodea al protonefridio hacia la cámara y luego de ahí salen los productos nitrogenados. De esa manera se controla estos productos de desecho. Bueno, esto ya les está diciendo a ustedes que no es lo mismo eh, la acumulación. Ya va, déjeme dejar entrar a Grace Kelly, pero y a Chica Cedeño. Okay. No es lo mismo la excreción de CO2 y agua, obviamente eso no causa mayor inconveniente, el CO2 se disuelve en el agua en forma de ácido carbónico y el agua pues circula, se incorpora al plasma, ¿no? Esto cuando ocurre la digestión, pero los productos nitrogenados son mucho más impactantes a la célula y por eso se desarrollan sistemas especializados para eliminarlos. Fíjense que el CO2 migra, el oxígeno migra desde la superficie del animal hacia los tejidos, pero no es suficiente el proceso migratorio de los productos nitrogenados y por eso se ha desarrollado esta presencia de protonefridio que ha permitido pues, un desempeño mejor. Podemos pensarlo en términos evolutivos, que aquellos organismos que tenían menos nitrógeno en sus cuerpos, producto de desarrollar nuestros protonefridios, pues lograban reproducirse más intensamente que los que no lo tenían y de esa manera se genera una selección hacia el desarrollo de los protonefridios. Bueno, seguimos. Veíamos cómo el cuerpo de los turbelarios está ocupado en gran medida por el aparato digestivo. Es un aparato que no tiene ano, solamente tiene la boca, la faringe y un aparato, una cavidad, un intestino dividido en 3 pedazos, por eso se llama tricládido. A la derecha vemos el atrio, la parte de la faringe, la parte de el pene, son animales hermafroditas, pero se fecundan mutuamente, ¿no? Ok, veíamos que el ovario y el testículo pues son dobles, están a ambos lados de la pared del organismo. Y tenemos pues, esto lo pueden, piensen que lo que estamos viendo es apenas una pastilla de las características de cada grupo de animal. No tenemos tiempo, pero ustedes tienen el libro que está bastante bien desarrollado para que puedan ahondar a título personal en los temas que estamos estudiando y les va a servir también para el futuro. Vemos como el aparato digestivo es lo que permite la clasificación de los turbelarios, algunos que son los rhabdocelos. Rhabdo es bastón, entonces tenemos el aparato digestivo en forma de bastón. Luego los tricladios, que tienen el aparato digestivo dividido en 3 segmentos, los policladios en muchos segmentos, y los acelos que no tienen ningún tipo de cavidad, sino una boca y un sinsitio que es el que permite la digestión. Aquí vemos el sistema nervioso con una cefalización inicial. De ahora en adelante vamos a ver cefalización en estos grupos. Vemos dos cordones nerviosos que se extienden a lo largo del animal y los policladios, pues una red bastante anastomosada de nervios. Los trematos, todos son parásitos, igual que los céstodos. Vemos acá, pues, ellos ponen muchísimos más huevos, yo los llamaba que son una fábrica de producir huevos. Se han agrupado en 2 subclases, digenea y monogenea, de acuerdo al número de generaciones o hospederos en los que viven. El digeneo pues tiene 2 hospederos, puede ser un pez y un cordado o un pez y un invertebrado. Vemos aquí la morfología, ya la vimos, así que no vamos a detallarla. Son como los triclades, como los turbelarios, pues son hermafroditas, se fecundan. Y vamos ahora a ver un conjunto de larvas de los digeneos, porque estas larvas
van a transformarse unas a otras en los hospederos intermediarios hasta que se invade el hospedero definitivo y se forma el adulto que a su vez se va a reproducir. Pero tenemos reproducciones parciales en estos estados larvarios, ¿no? Aquí vemos el ciclo de Lopistarchis sinensis. Este platelminto se distribuye entre tres hospederos. Tienes un caracol, tienes un pez y tienes los adultos, los humanos. Ya lo habíamos, no sé si lo habíamos visto, entonces vamos a repasarlo. Empecemos por los humanos. Los humanos comen peces mal cocinados y ingieren los quistes de la metacercaria en el intestino. La metacercaria se vierte el parásito y va a ocupar entonces el intestino, la cual luego el huevo pues sale del intestino y si el huevo tiene acceso a un ambiente acuático, el huevo va a penetrar o va a ser consumido por el caracol, que vemos que está ingresando por la boca. Luego dentro del caracol se va a desarrollar un conjunto de estados larvarios como el miracidio, el esporocisto y la redia. La redia se transforma en cercaria y la cercaria egresa del caracol y va a invadir el pez que lo va a ocupar su musculatura. La cercaria es capaz de morder y penetrar por la piel del pez y el ciclo se cierra. El problema de este parásito es que una enorme proporción de personas, en Asia están contaminados con Opistorchis sinensis. Estamos hablando de millones de personas contaminadas, ¿no? Dicen que muchas veces la falta de medios, cuando son personas pobres, pues no cocinan bien el pescado y ocurre pues la recontaminación que hace que la población pues mantenga el parásito por mucho tiempo, ¿no? En el caso del esquistosoma, la esquistosomiasis es una enfermedad que está presente pues, en Asia, África, América. Son enfermedades básicamente tropicales. Empecemos por la infección. La cercaria, ya les decía, la cercaria muerde, nos penetra por la piel, por la pierna o los pies y invade a los vasos sanguíneos, donde el macho y la hembra pues se van a asociar. El macho es menor, usualmente es menor, y van a estar permanentemente en cópula. Los huevos pasan al intestino y el huevo embrionado pues va a salir hacia el agua. Si en caso de que la persona haga sus necesidades cercanas de un ambiente acuático, pues el huevo embrionado germina, será el miracidio que va a invadir el caracol y el caracol pues va a producir la cercaria, como veíamos antes con el Opistorchis sinensis. ¿Cómo se saca esto? Eso tiene una... No la tienes, alguien te entonces, pero teníamos varias. No, esa es una sola que yo tenía. ¿Cómo se hace? Okay. No, hay que comprar más entonces. ¿Pero cómo es? Se saca, teníamos una tapita y... ¿Qué sale de ahí? Una tira plástica que se pega en las moscas. O sea, pero ¿cómo lo puedo jalar de aquí? No, ya está, ya no tiene, ¿no? ¿Cómo no tiene si no se usaba? Entonces, bueno, rómpele entonces. Pero por eso, lo jalo por dónde. Oye, yo recuerdo que la que yo compré tenía como 4 de estas. Jalaba y se salía la tira y guindaba. Ok, entonces, también la esquistosomiasis afecta a millones de personas, tanto en América como en Asia, como en África, y constituye pues un problema de salud pública porque estos parásitos pues debilitan a los humanos que están contaminados. Yo les contaba que mi tutor había trabajado en África tratando de controlar el caracol. Muchas veces todos estos parásitos usualmente se controlan con albendazol. Ya creo que uno de ustedes me había preguntado cómo controlarlo, y el albendazol es un producto químico
que interfiere con la formación de los microtúbulos en las células de los parásitos en general. Fíjense que los microtúbulos están presentes en todas las células. Entonces, lo curioso es que no nos afecta a nosotros, sino que afecta a los parásitos, ¿no? Pero la ivermectina también se usa para controlar tanto platelmintos como los nematodos, que es el grupo que vamos a ver dentro de unos minutos. Aquí tenemos un tremátodo del tipo de los monogeneos. El monogeneo ocupa un solo hospedero, a diferencia veíamos anteriormente que los digeneos tenían dos ventosas, este tiene una sola y tiene un opistaptor que le permite fijarse. Estos son parásitos y viven usualmente en las branquias de los peces. Chupan sangre y en ese sentido pues debilitan y favorecen la entrada de otros microorganismos que pueden afectar la salud del pez. Los céstodos veíamos que tiene una cabeza con estas garfios que le permiten fijarse a la pared del intestino. Él va produciendo proglótidos progresivamente, el proglótido madura y de nuevo pues es una fábrica de huevos. Tenemos el ovario, el útero, aquí no se ve, pero el testículo también está presente. Ellos copulan porque la lombriz puede dar vueltas y por el poro genital pues emerge el pene y puede fecundar entonces un proglótido que está cercano. Y los proglótidos se van desprendiendo cargados de huevos y al llegar al suelo o al agua pues se van los huevos van a quedar expuestos. Aquí vemos la tenia saginata. En el caso de los mamíferos, una vaca, la persona que posee el parásito o el perro puede producir los huevos que al defecar la cáscara es ingerida por un mamífero. El mamífero va a migrar del intestino, del intestino a los músculos, donde se va a formar el quiste y se forma el quiste hidatídico, ya sea en el cerdo, en la vaca, en la oveja, en la cabra. Y si consumimos carne mal cocida, pues vamos a tener entonces un problema por la ingestión del parásito nuevamente. Bien, entonces con esto terminamos el capítulo del platelmintos. Hemos visto los ciclos y ahora vamos a comenzar con el siguiente tema que tiene que ver con los asquelmintos. Ok. Bajo el término asquelmintos se agruparon durante mucho tiempo, muchos años, un grupo bien diverso de animales. Progresivamente los zoólogos se dieron cuenta de que no necesariamente estaban relacionados o tan relacionados como para formar un solo filum, y empezaron a separarlos, y hoy en día el término asquelminto solamente hace referencia a algunas características comunes de ellos. Por ejemplo, el tener el pseudoceloma. Ya vamos a ver qué es el pseudoceloma. Estos animales, por primera vez, vamos a ver cavidades en el cuerpo. Mientras que habíamos visto que los céstodos, los tremátodos y los turvelarios, los platelmintos en general, tienen el cuerpo sólido, salvo por la cavidad gástrica. Aquí vamos a tener no solamente una cavidad formada por el intestino, sino también una cavidad entre las vísceras y la epidermis y el cuerpo, que le va a dar unas características particulares a estos organismos. Entonces, algunos de los filos que lo componen a los asquelmintos serían los nematodos, son uno de ellos, los gastotricos, los nematomorfos, los rotíferos. Hoy vamos a ver nematodos, pero los rotíferos son importantes
en acuicultura y por eso también vamos a dedicarle un tiempo a este grupo, ¿no? Porque ustedes seguramente o van a hacer prácticas en algún laboratorio de crianza de peces o van a, eh, sí, los rotíferos se usan en el área de crianza de peces, no se usan para camarones, porque en el caso de los camarones pues se usan algas y se usa Artemia salina o copépodos. Los gusanos nematodos se llaman también gusanos redondos. En inglés se dice roundworms. En español yo los conozco como nemátodos, ¿no? No usamos ese término gusanos redondos. Más bien la gente lo que los asocia es con lombrices. Solo que en el término lombriz mezcla los céstodos, como la lombriz, la solitaria, con los nemátodos, que también lo llaman lombrices. Entonces, yo creo que lombriz es un término genérico para referirse a parásitos alargados que tenemos en el intestino, ¿no? Los gusanos, los nematos, han colonizado casi todos los hábitats del planeta y desempeñan un importante papel en la degradación de materia orgánica. Estos gusanos son extraordinariamente numerosos. Una sola manzana podrida puede contener hasta 100.000 nemátodos y miles de millones de ellos prosperan en cada hectárea de terreno fértil. Además, casi todas las especies vegetales y animales brindan alojamiento a varias especies de nemátodos parásitos. No necesariamente los vegetales van a tener animales parásitos, porque por ejemplo hay algunas plantas carnívoras que tienen depósitos de agua donde viven nemátodos. Las hepáticas son un grupo de plantas que crecen en ambientes con mucha humedad, como las cascadas, y también en ese agua retenida por las hojas de las hepáticas, como la marcantia, vamos a encontrar nemátodos. Es decir, que los nemátodos son el grupo de organismos quizá el más numeroso del planeta, ¿no? Aquí vemos el extremo anterior, lo vemos un poco al medio del animal. No se ve, vamos a ver en unos minutos un esquema mejor. Vemos una cutícula bastante gruesa y ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué una cutícula tan gruesa como se puede ver en esta fotografía? Porque ellos tienen un sistema muscular y tienen líquido en ese pseudoceloma, esa cavidad. Entonces esos músculos generan una presión hidrostática. Entonces tenemos un animal que no tiene esqueleto óseo, pero tiene un esqueleto hidráulico. Y de esa manera él mantiene su estructura. Ellos viven, seguramente, como son tan pocos los nemátodos parásitos, la inmensa mayoría son de vida libre y viven en los intersticios del sedimento, ya sea entre plantas, algas, entre partículas de arena o limo. En el suelo pues son muy numerosos y van a haber pues partículas de arena, limo y arcilla. Entonces, podemos entender que para moverse en esas condiciones, pues el hecho de tener un esqueleto hidráulico, pues les era relativamente útil, ¿no? Y ellos pues se mueven por contorsiones del cuerpo. Aquí pues vamos a ver la estructura. A la izquierda una hembra, a la derecha un macho. Ellos son dioicos, tienen sexo separado. Arriba vamos a ver la cavidad bucal. Vemos la faringe. Esa faringe con esas rayitas que le pintaron es una faringe muscular. Piensen que si el animal tiene un esqueleto hidráulico, la presión interna a que está sometido ese intestino que vemos a lo largo del animal que termina en el ano, o sea, vemos la boca, vemos el ano y a lo largo es un intestino lineal muy poco ramificado. Pero ese intestino, para meterle alimento allá adentro, hay que meterlo a presión. Por eso la faringe la vemos con esa musculatura tan definida, de tal manera que el animal succiona, ya sea que puede ser depredador, o herbívoro, puede comer algas, o muchas veces él succiona sangre o succiona líquido de las células a las cuales muerde.
Entonces, esa faringe pues, es capaz de succionar y meter alimento contra presión en el intestino. Vemos el anillo nervioso que está al lado de la faringe y del cual parten una serie de nervios longitudinales que van a inervar la musculatura que está a lo largo del animal. Luego vemos el aparato reproductor, vemos el óvulo, vemos un espermatozoide, porque obviamente por la vagina un macho la fecundó a esta hembra, vemos el útero cargado de huevos, el ovario, cómo va formando huevos progresivamente a medida que los huevos van madurando, pues se van acercando hacia la vagina y eventualmente pues son fecundados y expulsados. Vemos bueno, el intestino, el pseudocele es la cavidad que les mencionaba, que está llena de agua y es lo que le da la estructura al animal. Vemos el ano y un músculo que pintaron aquí, obviamente hay muchos más músculos, y el fasmidio, que son estructuras sensoriales. Tanto la sencilla que vemos arriba, que son espinitas, como el fasmidio son estructuras sensoriales. Estos animales no tienen flagelos y no tienen cilios. A la derecha, bueno, vamos a ver el macho, la estructura, pues la sencilla, el anfibio, vemos el testículo, los espermatozoides y vemos la cloaca por donde va a salir una espícula, que es con la que el animal penetra la vagina de la hembra. Vemos la vejiga, la sencilla genital, la cloaca y... Ok, bien, entonces en un corte transversal, aquí han cortado la parte anterior y la parte del medio. Aquí tenemos las flechas que indican el corte que se hicieron. Entonces vemos que a nivel de la faringe, de la parte delantera del animal, de la faringe y el anillo nervioso, vamos a ver entonces una cutícula bastante gruesa, la hipodermis, unas capas musculares, la prolongación de la inervación, el anillo nervioso que rodea a la faringe mismo, el canal excretor y el cordón ventral. Entonces tenemos un... Okay. Es que tiene cordones ventrales nerviosos, tiene un cordón dorsal y un cordón ventral, pero el cordón dorsal no lo colocaron, pero vemos la hendidura que está hecha arriba. A nivel del ovario, pues vemos que tenemos entonces el nervio dorsal, el nervio ventral, tenemos pues el ovario, el intestino, el nervio lateral, el cordón lateral y el útero, y la cavidad vacía es el pseudocele lleno de líquido, que es lo que le da estructura al animal. Bueno, esta es la estructura de un nemátodo. Además de ser abundante y omnipresente, los nemátodos son variados. Aunque solo se ha dado el nombre de alrededor de 12.000 especies de gusanos, podrían existir hasta 500.000. La mayoría son microscópicos, aunque algunas formas parásitas pueden alcanzar hasta 1 metro de largo. Aquí vemos el Ascaris lumbricoides. Vamos a estudiarlo más adelante, es solamente una idea de que la cantidad de nematodos que pueden ocupar el intestino hasta básicamente obstruirlo, ¿no? Aquí vamos a ver este detalle de la diferencia entre un organismo, un turbelario como la planaria, que no tiene cavidad, sin cavidad entre la pared corporal y el tubo digestivo. Vemos que tenemos una cavidad digestiva, el tubo digestivo y una pared corporal. Luego tenemos un nemátodo, un pseudocele, donde la pared, bueno, vemos la cavidad digestiva, el tubo digestivo, que es lo amarillo, el pseudoceloma y la pared corporal. Vemos a la izquierda una lombriz de tierra, donde de nuevo la pared corporal tiene una capa azul y una capa roja. La capa roja no solamente cubre la pared corporal, sino también el tubo digestivo, y luego tenemos el amarillo, que es el tubo digestivo, y la cavidad digestiva, que es por donde circula el alimento.
y el celoma, aquí no lo llaman pseudoceloma, se llama celoma. ¿Por qué lo llaman celoma? Es una cavidad, pero tiene cobertura rojita, tanto en la cavidad corporal como en el tubo digestivo. El pseudoceloma tiene solamente la cavidad rojita, esa capa, que ahora ya lo vamos a ver enseguida, solamente cubre la pared corporal. La cavidad del tubo digestivo no está cubierta por la capa rojita. Entonces, ¿qué es esa capa rojita? Dice cavidad corporal. Los anélidos tienen un celoma verdadero, a la izquierda, los anélidos está lombriz de tierra, los gusanos redondos, los nemátodos, son pseudocelomados, y los gusanos planos no tienen cabida entre la pared corporal y el tubo digestivo. Los tejidos que se muestran en azul serían del ectodermo, los rojos del mesodermo y los amarillos del endodermo. Entonces, cuando el cigoto se forma, él empieza a dividirse, forma una mórula, luego esa mórula empieza a invaginarse y forma la blástula didérmica, y luego van a salir unas estructuras. Eso lo vamos a estudiar más adelante, solamente una rápida mención. No sé si lo vieron en biología, o en embriología no han cursado, Melanie o Helen. ¿Embriología existe en biología o no? No hemos visto eso. Okay, no, a lo mejor no existe. En biología pesquera sí había embriología, donde estudiaban todas estas cosas, desde el cigoto, cómo el cigoto va dividiéndose y va formando las distintas etapas del embrión, hasta que ya el embrión pues nace completo, ¿no? Ya sea en distintos organismos, pero en este caso vamos a ver que ¿qué es el pseudoceloma? Pues es una cavidad rodeada parcialmente por un tejido del mesodermo, mientras que el celoma completo, como en el caso nuestro, nosotros tenemos celoma, nuestra cavidad gástrica, donde está el pulmón, el corazón, los intestinos, está formada la cavidad, el borde de la cavidad está rodeada por tejido epitelial derivado del mesente, de las somitas mesodérmicas, y internamente el intestino también está recubierto por esa capa derivada de las somitas mesodérmicas. Nosotros tenemos verdadero celoma, pero los pseudocelomados pues no tienen verdadero celoma, sino pseudoceloma. Bien, los nematodos tienen un arreglo corporal bastante sencillo, con un intestino tubular, ya lo vimos, y un pseudoceloma lleno de fluido que rodea los órganos y forma un esqueleto hidrostático. Una resistente cutícula inanimada y flexible que muda en forma periódica y encierra y protege el delgado cuerpo alargado. La muda de los gusanos de los nematodos revela que comparte una herencia evolutiva común con los artrópodos y otros filas de Ecdysozoos. Ecdysozoos es una agrupación que se le quiere dar a todos los animales que mudan. Es decir, ¿por qué el cangrejo muda? Si el cangrejo no mudara, pues no pudiera crecer, él tiene un exoesqueleto. En el caso nuestro, ¿por qué nosotros no mudamos? Los peces o las vacas o los batracios no mudan, porque ellos no lo requieren, ellos tenemos un endoesqueleto. Nuestro esqueleto interior va creciendo a medida que nosotros, en la medida que nosotros aumentamos el tamaño. Entonces tenemos las células óseas, los osteocitos, que van depositando carbonato cálcico y aumentamos en longitud y en grosor de los huesos. Al mismo tiempo, los músculos pues van creciendo, la piel va creciendo, y de esa manera mantenemos una armonía de crecimiento, pero nuestro esqueleto es interno. En el caso de los nemátodos, en el caso de las arañas, creo que los artrópodos y los nemátodos son los únicos que yo conozco en este momento, o los aquelmintos, que requieren mudar para poder crecer, porque ellos, la cutícula se libera y se forma otra cutícula, como la cutícula cuando recién está formada es suave, permite un crecimiento. En el caso de los insectos, de los artrópodos, el crecimiento se logra por absorción de agua, los que son acuáticos, y por absorción de aire, los que son terrestres. Entonces, cuando una araña muda, al salirse de su caparazón, pues va a aumentar tamaño producto de la expansión, producto del aire que se absorbe,
ustedes no sé si han visto las cigarras, que no las oigo, sino en donde yo vivía, en Venezuela, hay una época del año donde las cigarras, ¿conocen las cigarras? A lo mejor estoy hablando chino y no me están entendiendo. Em, mm, Clever, ¿tú conoces las cigarras? Las chicharras, no sé cómo las llaman en Ecuador. Cigarras son unos animalitos que también mudan. Salen en cierto tiempo y mudan. Se ponen en los árboles y comienzan a Exactamente. chillar y a mudarse. Ellas pueden vivir 10 o 15 años enterradas en el suelo y eventualmente ya van como juveniles. Cuando van a adquirir la etapa de la reproducción, ellas salen del suelo, suben a los árboles, el exoesqueleto se parte y el animal sale y desarrolla alas. Eh, Ellas van a reproducirse y morir, van a poner huevos y morir. O sea, como adultos viven muy poco tiempo, apenas unos días. Hay otros insectos que cuando veamos insectos pues lo vamos a estudiar en más detalle, que viven apenas 24 horas. Los efémeros, los efemerópteros, justamente su nombre lo indica, es un orden de insectos acuáticos que como larva pueden vivir muchos meses y cuando ya van a reproducirse, pues salen del agua, se forma el adulto que no va a comer porque él dura apenas 24 horas, solo que va a reproducirse, a poner huevos y a perecer. Eh, Ustedes han visto que ocasionalmente cuando llueve, empieza en la casa de ustedes a llenarse de unas hormiguitas aladas. ¿Les ha pasado, Clever o Paola? Tiene que haber lluvia para que las hormigas produzcan los machos y los machos pues salen a fecundar a la reina. No les ha ocurrido, estoy hablando, no es normal que vean las hormigas con alas, pero cuando después de una lluvia, aunque esta lluvia que aconteció en Manta hace poco tiempo, eh, no produjo hormigas aladas, ¿no? Pero bueno, el hecho es, las hormigas no tienen alas, salvo cuando van a formarse las nuevas colonias, que los machos salen a fecundar a la reina y la reina pues empieza a poner huevos y genera una nueva colonia, ¿no? Bien, eso lo vamos a estudiar cuando veamos insectos. Ahorita estamos con nematos. Entonces, los órganos sensoriales los vimos en la cabeza del gusano, transmite información a un cerebro simple compuesto de un anillo nervioso que también lo vimos alrededor de la faringe. Al igual que los gusanos planos, los nematos carecen de un sistema circulatorio y un aparato respiratorio. Puesto que la mayoría de los nematodos son extremadamente delgados y consumen muy poca energía, la difusión basta para el intercambio de gases y la distribución de nutrimientos. La mayoría de los nematodos se reproducen sexualmente y los sexos están separados. El macho es usualmente más pequeño y fecunda a la hembra introduciendo espermatozoides en el cuerpo de ésta. Entonces, las características generales de los nematodos son los animales más abundantes en la tierra, se alimentan de casi cualquier cosa. Ellos pueden comer sedimentos como la lombriz de tierra, pueden comer algas, pueden comer hongos, los van ingiriendo, pueden comer otros nemátodos. Y bueno, pueden chupar contenidos celulares, los que son parásitos vegetales, muerden y chupan el floema a nivel de las raíces y causan pues mucho deterioro. En algunas, yo recuerdo que mis compañeros agrónomos en el INIA, donde yo, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en Venezuela, pero aquí se llama INIAP, Agrícolas y Pecuarias, los agrónomos me hablaban de que en algunas comunidades querían combatir los nematodos, pero cuando sembraban yuca, ¿saben cómo se siembra la yuca? Silencio de nuevo. No, profe, yo no. Bueno, pero somos un montón de gente, nadie sabe cómo se siembra la yuca. Se hace un hueco y se pone el tallito. Exactamente, se siembra por estaca. ¿Y la caña de azúcar? ¿Igual o no? Es igual. La caña de azúcar También.
se pone un trocito del tallo. Cuando vean bueno, es que aquí no he visto mucha caña de azúcar sembrada, pero si uno va a un cañaveral, va a ver que el tallo de la caña se parece mucho al tallo del bambú, solo que el bambú es hueco y la caña es sólida. Pero entre nudo y nudo hay unos meristemas apicales, que es donde permite que uno corta un trocito de la caña, asegurándose que tenga el trocito un meristema apical, si no, no funciona, ¿no? Entonces, de ese trocito va a salir las hojas y las raíces y vamos a tener entonces un sembradío, una caña nueva, ¿no? ¿Cómo se siembra el bambú? Eso sí lo saben. Yo nunca he visto flores de bambú, debe producirlas, igual que la caña produce flores, pero la caña no se siembra por semillas, no se siembra por estaca. Bueno, el hecho es que en los cultivos que se siembran por estaca tenemos el problema que hay que desparasitarlas para evitar que introducir parásitos o bacterias en el nuevo cultivo. Y a veces los nematodos, como son tan pequeños, es muy difícil producir semillas libres de nematodos. Entonces muchas veces tenemos que recurrir al cultivo de tejidos para poder producir plantas libres de patógenos. ¿Saben lo que es el cultivo de tejidos? No, biólogo. Ok, pero a alguien se le ocurre. ¿Se acuerdan de la totipotencialidad, verdad? La habíamos visto en esponjas con los amebocitos, lo habíamos visto con las células madre, en el caso de los humanos, de los fetos de los niños recién nacidos, que le cortan el cordón umbilical y de ese cordón pueden salir células madres que son totipotentes. Entonces los vegetales en general son totipotentes. Entonces yo puedo tomar un trocito de una hoja o de la raíz o del tallo o de cualquier parte del vegetal y lo pongo en un medio apropiado, un medio líquido con nutrientes y hormonas vegetales, y de ese trocito yo voy a poder reconstruir una planta completa por la totipotencialidad de la célula vegetal. Entonces, de esa manera yo puedo producir plantas de diversas especies que no van a tener el parásito porque yo estoy controlando completamente el medio donde lo estoy produciendo. Entonces, muchas veces combatir o evitar la producción de semillas libres de nematodos es bien difícil. Bien, entonces carecen de cilios verdaderos o flagelos. Los espermatozoides no son flagelados, son ameboides, tienen aparato digestivo completo, boca, intestino y ano. Hasta ahora teníamos los organismos o no tenían aparato digestivo, como las esponjas, o los celenterados sí, pero la digestión ocurre parcialmente en la cavidad gástrica y termina de ocurrir dentro de las células que rodean la cavidad gástrica. Pero los celenterados no tienen ano. Los que sí tenían ano eran los ctenóforos. Y en el caso de los platelmintos no tienen ano. Entonces, por primera vez no, porque en el caso de los ctenóforos tienen ano, y de nuevo vemos acá todos los angelmintos van a tener ano también. La boca tiene labios y algunas veces con garras. El esqueleto es hidrostático, en consecuencia el animal es redondeado, necesariamente redondeado. El sistema nervioso posee un anillo nervioso anterior y ramificaciones que van a lo largo del cuerpo. Son dioicos, los sexos son separados, el macho es más pequeño que la hembra y los nemátodos acuáticos tienen ocelos. O sea, los ocelos son estructuras sensoriales que permiten que el animal detecte la luz. Los que viven dentro del suelo viven en permanente oscuridad, igual que los que son parásitos. Entonces, vamos ahora a ver estudios de casos en humanos. Ya mencioné pues, los nematodos en vegetales y el problema que pueden tener, pero los nematodos son un problema muy grave en muchos países, así como vimos que el Schistosoma manzoni o el Opistorchis sinensis constituyen un problema de salud pública que afecta a millones y millones de personas. Igualmente vamos a tener el Ascaris lumbricoides, que también constituye aquí en Ecuador un problema, sobre todo en las comunidades menos desarrolladas económicamente,
donde no tienen baños y la gente hace sus necesidades en el monte. Eso perpetúa el problema. Si tuviéramos baños o tuviéramos letrinas, pues la gente haría sus necesidades en una letrina. Y de ahí, pues, eso, una vez que el hueco de la letrina se tapa con tierra o con piedras, se construye otra letrina. Y de esa manera, pues, no hay una dispersión de los parásitos que podemos tener en nuestro cuerpo hacia el ambiente. Pero todavía es muy común que uno, de hecho aquí en Manta, uno va por la calle y vas viendo excrementos de perros por todos sitios. Cuando uno vive en países desarrollados, las autoridades te obligan a que si sales a la calle con tu perro, tienes que llevar una bolsita para recoger el excremento del perro cuando haga. No puede ser que tú vayas por la calle y vayas pisando excremento del perro del vecino que lo ha dejado por el responsable. Esto es estrictamente una irresponsabilidad personal de las personas dueñas de mascotas. Entonces, yo no salgo a la calle, bueno, ahora que vivo en una casa, antes vivía en el centro de Manta, y yo sacaba a la perra y me llevaba mi bolsita, cuando la perra hacía sus necesidades, no el orín, pues no lo podía recoger, pero sí el excremento sólido, yo lo recogía con la bolsita y luego lo botaba en el cesto de la basura. A veces la gente me decía cosas, ¿no? Me decía, yo los oía cuando me alejaba, decía, es un buen ciudadano, me decían, ¿no? Pero realmente ustedes y yo tenemos que seguir haciendo campaña para que la gente cuando saque las mascotas recoja el excremento y no lo dejen en la calle, porque eso lo que hace es perpetuar la dispersión de los parásitos intestinales, como los que estamos estudiando en este momento aquí en la clase de nemátodos y platelmintos. Entonces, uno de los más comunes es el Ascaris lumbricoides. Empecemos por el huevo, eclosiona en el intestino y la larva penetra los vasos y migra al pulmón. En el pulmón prosigue hacia la tráquea con la tos. O sea, cuando tosemos, el animal tiene que llegar al intestino nuevamente, entonces él, como larva, va a pasar hacia la faringe, la tráquea, perdón, allí tosemos y él ingresa al esófago. Yo recuerdo que algunas mamás me contaban que cuando los niños tosían mucho, ella, pero tosían de una manera impresionante, entonces la mamá le metía el dedo en la boca y le sacaba los gusanos de la garganta. Debe ser impresionante para una madre ver esta situación, ¿no? Que le está sacando gusanos de la garganta del niño. Pero bueno, el problema surge, como lo vamos a ver enseguida, con los huevos que se colocan en el suelo. Y los niños pequeños les gusta mucho pues jugar en el suelo y se llevan las manos a la boca, las manos contaminadas con huevos y se recontaminan. Entonces, una vez que el gusano llega a la boca, el huevo eclosiona en el intestino y se repite el ciclo, penetra los vasos sanguíneos, va al pulmón y se repite el ciclo. Entonces el adulto logra ocupar buena parte del intestino. Aquí vemos los huevos como dice, la larva es tosida y ingerida reingresando al aparato gastrointestinal. La maduración procede en el intestino delgado. Es decir, estamos hablando de una larva. El 2 lo tenemos el huevo fertilizado. El huevo no fertilizado sufrirá posterior desarrollo. El huevo una vez fertilizado se convierte en la larva eclosiona. Sí, o sea, dentro del huevo está ocurriendo un desarrollo de la larva, pero nosotros ingerimos huevos, no ingerimos larvas, porque dice, el huevo con la larva embrionada del E3 penetra al hospedero y va a pasar desde el intestino hacia los vasos sanguíneos. Es un mecanismo bien complicado, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no se quedará de una vez en el intestino, no? Pero bueno, no ocurre eso. La larva
debe llegar al pulmón, donde va a madurar y allí de allí, perdón, va a madurar, no, la larva sigue y va a madurar en el intestino, pero tiene que atravesar el pulmón primero. Y vimos cómo en la fotografía que les mostré antes, cómo la cantidad de ácaros lumbricoides puede ser enorme al extremo que se puede llegar a esto que estamos viendo en la imagen de abajo, ¿no? Ok, aquí vemos entonces un intestino. Muchas veces estos son de animales, ¿no? Porque este animal tanto parasita como al hombre, como a perros y gatos. Y vemos aquí la boca, cómo tiene esas estructuras que le permiten morder y chupar la sangre del hospedero en el intestino, ¿no? Ella muerde la pared del intestino y al sangrar, pues, ingiere la sangre. Y esto es un problema de que debilita mucho a la persona. Las personas que están contaminadas con estos parásitos, pues pueden sentir anemia. Por eso es que cuando uno le ven ese color claro, producto de la anemia, muchas veces uno, bueno, aquí en Ecuador no lo he visto, pero en Venezuela sí, cuando uno ve a los niños con esas barrigas infladas, es por la cantidad de parásitos que tienen, ¿no? Vamos a ver el oxiuro. Esto en inglés se dice pinworm. Es un animal que causa mucha escozor en el ano. Vemos aquí el ano de una persona y los oxiuros saliendo a poner huevos. Aquí vemos una imagen, vemos que apenas el animalito está en centímetros. Un animalito puede tener a lo mejor 8 milímetros. Entonces, vive en el intestino grueso, la hembra sale del ano a depositar los huevos en la noche. Si la persona se rasca por la picazón, arrastra los huevos en las uñas y puede reinfestarse. El anguilostoma americano, o Necator americano, es un parásito que vive en el intestino delgado del huésped, así como vimos el Ascaris lumbricoides, pero también puede vivir en cerdos, perros, gatos. Junto con las ancilostomas duodenales, son los ancilostomas uncinarias que afectan con más frecuencia a los humanos. El Necator americano se presenta en el Nuevo Mundo, mientras que las ancilostomas duodenales lo hacen en el Viejo Mundo, en Europa, Medio Oriente, Asia. Son bastante similares, difiriendo únicamente en su distribución geográfica, las estructuras de la boca y el tamaño. Son las faringes y la boca lo que permite distinguir un nematodo de otro. Los parásitos por Necator americano pueden ser tratados con albendazol, mebendazol. Una dosis oral de tetracloretano con el estómago vacío puede eliminar hasta el 90% de los parásitos. Fíjense que también lo usamos para combatir la esquistosomiasis. Aquí vemos el Necator americano, como tiene las garras. Esas son las que le permiten fijarse al intestino y chupar la sangre. Vemos que el huevo, lo vemos aquí con el número 5, es distinto del huevo de Ascaris lumbricoides. De nuevo muestro el huevo de Ascaris para que lo puedan ver. Ven la estructura irregular de la pared del huevo de Ascaris, y aquí vemos en el caso del Necator americano una pared mucho más suave, más uniforme. Entonces, esto es lo que usa el bioanalista, el laboratorista. ¿Cómo lo llaman? ¿Bioanalista, laboratorista? La gente que nos hace los exámenes de sangre. ¿Cómo se llaman? Steven. Laboratoristas. Ok. Esa carrera la había en Leuleán y por alguna causa la cerraron. Pero en la UTM tengo un amigo que se graduó recién de laboratorista, ¿no? En Venezuela se llama bioanalista. Bien, vemos que... Ok, entonces el Necator americano, vamos a ver el ciclo. Él vive en el intestino. Los huevos se depositan con las heces. Las heces, el huevo germina, a diferencia del huevo del Ascaris lumbricoides, que nosotros lo ingerimos el huevo y el huevo germina dentro de nuestro intestino. Este no. Este huevo germina en el suelo en una forma de una larva rhabdiforme. Luego la larva sufre la metamorfosis hacia una larva filariforme, y la larva filariforme logra
romper la piel de la persona cuando va caminando o del animal y penetra la piel. A través de la piel, el animal va a llegar a los vasos sanguíneos y eventualmente va a llegar al intestino. Los adultos se localizan en el intestino delgado, como estamos viendo acá, un macho y una hembra. Uno de los gusanos más terribles es la filarias. Aquí, en el caso del anquilostoma, lo llamaban larva filariforme, porque parece una filaria. Realmente las filarias no son más que nemátodos, ¿no? Pero en este caso, vemos que el grupo de las filarias, vamos a tener varias. Tenemos los géneros Wuchereia, Oncocerca, Loba, Manzonella. Pero causan unas deformaciones impresionantes. En el caso de la filariasis, por obstrucción de los vasos linfáticos, la gente desarrolla estas estructuras. Aquí estamos viendo arriba unas comunidades que parecen africanos con unos testículos extremadamente grandes, ¿no? Producto del aumento del tamaño, porque se obstruyeron los vasos linfáticos y se genera pues esta deformidad terrible. A la derecha vemos este par de damas también asiáticas con filariasis, y abajo una persona que se llama la enfermedad de la pata de elefante. Ven como los pies, se pueden ver todavía los dedos del pie, y del pie izquierdo, el pie derecho se ve normal. Obviamente esto tiene que darse en comunidades de mucha pobreza, ¿no? Porque yo pienso que son casos extremos donde si estuviéramos en una ciudad con acceso a los medios sanitarios, pues no tendríamos una situación tan grave como la que estamos viendo. A la izquierda, la oncocercosis, vemos que el oncocerca puede estar o en la piel, y lo vemos el gusano directamente en la piel, o en el ojo. La filariasis es común en países tropicales y es transmitida por moscas y múlidos que habitan cerca de los ríos. O sea, a diferencia de los gusanos nemátodos que vimos anteriormente, estos son transmitidos, todas las filarias son transmitidas por insectos, en particular unas moscas que viven en el agua. Ellas, la larva vive en el agua, el adulto surge de estos ambientes acuáticos y debe chupar sangre, pero chupar sangre no. La manera como el adulto se alimenta es que nos muerde, y cuando la mosca nos muerde, los vasos sanguíneos liberan sangre y es como el animal la chupa. A diferencia del zancudo, que el zancudo introduce un estilete dentro de nuestra piel y chupa sangre. La mosca del simúlido no chupa, él nos muerde, y es la sangre que fluye la que ella va a chupar. Se ve que no tiene una probóscide capaz de penetrar la piel como ocurre con el zancudo, o las moscas, los tábanos, otras moscas que son, o el chinche que transmite el mal de Chagas, ¿no? el tripanosoma. La oncocercosis afecta a la piel produciendo intensa picazón. Puede también invadir los ojos, causando opacamiento de la córnea y ceguera. Alrededor del 99% de los casos de oncocercosis se observan en África. Hacia el año 2008, alrededor de 18 millones de personas estaban infectadas con este parásito y unas 300.000 habían quedado permanentemente ciegas. La oncocercosis es actualmente endémica en 30 países africanos, en Yemen y en algunas zonas de América del Sur. Colombia logró ser el primer país en el mundo que eliminó por completo esta enfermedad de su territorio, según la Organización Panamericana de la Salud. Recientemente Ecuador se convirtió también en el segundo país del mundo que declaró libre esta enfermedad. Entonces, yo me imagino que no es que es muy difícil eliminar los simúlidos porque viven en los ríos y son millones y millones. Pero el hecho de que tú elimines el parásito, porque tratas a los pacientes, pues al no haber parásito puede haber todos los simúlidos que te dé la gana. Igual que puede haber los zancudos, que son muy difíciles de combatir, producto que viven en cualquier charca, cualquier agua que se acumule, va a producir estos zancudos. Pero si no hay el parásito que pueda ser transmitido por este vector, pues no va a pasar nada.
Entonces, si en Ecuador o en Colombia hemos tratado todos los casos conocidos de filariasis, pues vamos también a eliminar este parásito, ¿no? No el vector, pero sí el parásito. Entonces aquí vemos el ciclo de la oncocerca. Entonces empecemos por el 1. Dice, la mosca simulium toma sangre y ingiere la larva L3. El 2 dice los tejidos. Dice, la mosca simúlido toma su comida y la larva la larva L3 se introduce en la herida. Ella está en la proboscis de la mosca. De tal manera que cuando la mosca come, la larva sale y ocupa el tejido subcutáneo. Los adultos en el tejido subcutáneo, el nódulo del tejido subcutáneo, producen microfilarias que típicamente son encontrados en la piel y en los vasos linfáticos del tejido conectivo, pero también ocasionalmente en la sangre periférica, en la orina y en la saliva. El 5, la mosca toma una comida e ingiere la microfilaria. La microfilaria va a atravesar una serie de etapas dentro del intestino de la mosca y migra a los músculos torácicos. La larva 1 se desarrolla como larva 3 y migra a la cabeza de la mosca, donde se va a localizar la larva 3 y va a reinfestar a un humano. Entonces, las microfilarias eventualmente pues se van a localizar en distintas partes del cuerpo, como vimos en la piel, o pueden localizarse en los ojos u otros tejidos. Bueno, vamos a iniciar el ciclo de preguntas. La verdad que tenía tiempo para ver. ¿No hay dudas, preguntas? Profe, cuando se tiene ese parásito en el ojo, ¿cómo se lo sacan? O sea, ¿perdería el ojo o no? El parásito tiene que hacer una cirugía. Pero, Tanto en la piel como en el ojo, tienen que hacer cirugía y extraerlo. y no hay riesgo de que pierda el ojo, o sea, si se detecta a tiempo. Mira, entendí que la córnea se va endureciendo y se va opacando. Entonces la ceguera se produce por degeneración de la córnea. Pero si logra sacar el parásito del ojo, pues ya no, la córnea se restablece, ¿no? Pero el parásito lo sacan, cuando lo ven, que lo detectan en la piel, cortan un poquito y lo van enrollando en un palito. He visto fotos del palito enrollando, creo que en el libro de Barnes, de Rupert y Barnes, van a ver cómo el palito lo van enrollando, sacando la filaria de la piel de un paciente. ¿Alguna otra pregunta? Mira, cuando yo era estudiante y que veía esta clase, pues terminaba impactado, ¿no? Lo que pasa es que uno vive en una ciudad. Pensemos en las personas que no tienen acceso a los sistemas de salud como nosotros lo tenemos, que cualquier cosa que nos perturbe, pues nos vamos al centro de salud más cercano y de allá tenemos médicos que nos atienden. Pero cuando estamos a días o horas de un centro de salud, pues la gente no tiene, se le dificulta mucho tener acceso a la medicina moderna y tiene que recurrir o a curanderos o al uso de medicinas de hierbas que, bueno, durante miles de años se han usado, ¿no? Pero estas fotos que vimos hoy realmente siempre me han dejado impactado, ¿no? No solamente a ustedes, sino al propio docente,
porque yo entiendo el sufrimiento humano que representa estos parásitos. Y mi tutor decía que él siempre se había opuesto a las vacunas, porque dice, las parasitosis que estamos viendo, muchas veces son producto de la falta de servicio, más que de los parásitos mismos. Porque si yo tengo comunidades que viven en ambientes habitacionales, en unidades habitacionales adecuadas, con mosquiteros, pues voy a evitar que entren vectores. Si tengo sistemas de baño adecuados, y aunque no son baños con cloaca, pero puede ser una letrina, pues voy a evitar que los huevos de los parásitos se dispersen. Es decir, la civilización tiene que llegar a todas las comunidades, la educación tiene que llegar a todas las comunidades, y de esa manera, pues, controlarse las parasitemias, que muchas veces son sinónimos de su desarrollo más que de un problema de salud pública, ¿no? No hay comentarios, entonces. Tenemos un grupo muy tranquilo hoy. Bueno, vamos a ver algunas fotos, cómo voy a compartir el libro. Entonces, vemos aquí tres tipos de alimentación de nematodos. Dice las cavidades bucales de los nematodos, un bacteriívoro, o sea, a la izquierda, ¿verdad? Vemos que el animal, pues, ingiere bacterias. A la derecha, el parásito de raíces de plantas, Criconemoides. Vemos que tiene un estomatostilo, lo que significa es la aguja a nivel de la boca. El animal, pues, puede proyectar y perforar la raíz de la planta, y una vez que se produce la liberación del floema de la planta, pues el animal lo succiona. Luego en C y D vemos el carnívoro de protozoos y micrometazoos, Monocus. El animal es capaz de ingerir protozoarios, y los dientes, que ya lo habíamos visto en el anquilostoma, como esos dientes le permiten al animal fijarse al intestino y morder y chupar sangre. Al fijarse, el animal, pues, va a provocar una hemorragia, y el intestino, pues, libera sangre, el animal, pues, chupa la sangre. Yo había visto una película hecha en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas con un nematodo americano chupando sangre, y lo colocaban en una cavidad con sangre, como el animal, pues, iba ingiriendo progresivamente la sangre, y bueno, se veía que iba ingiriendo por lotes, ¿no? Igual iba tragando. Aquí vamos a ver ahora unas faringes. En los nematodos, Monistera, género marino y de agua dulce, cuyas especies se alimentan de agregados bacterianos. El B, Rhabditis, cuyas especies marinas y terrestres se alimentan de bacterias. El C, los juveniles especies de Gastronemis,
parasitan el hemocele de insectos, absorbiendo los nutrientes directamente a través de la pared corporal, más que una faringe, y lo que tiene una faringe rudimentaria. Esto significa que entonces la cutícula, que suele ser impermeable, en este caso pues deja de serlo, ¿no? Me llama la atención que el animal es capaz de ingerir nutrientes a través de la pared, como ocurriría con los céstodos o los tremátodos, que viven en ambientes rodeados de comida, como es el intestino o la sangre que pueden chupar algunos tremátodos de las branquias o del hígado donde se pegan. En D vemos una faringe bien formada, género que lleva un estilete con el cual punza las raíces de las plantas y succiona el contenido. Les decía que los nematodos no suelen tener cilios, pero en el intestino de este Eudorhilinus, el intestino de la mayoría de los nematodos carece de cilios y está recubierto solo por un borde en cepillo de microvellosidades. Lo vemos aquí en el C, lo vemos también en el B, pero en el caso del A, este intestino vemos que tiene cilios. Dice, en los nematodos mermítidos el intestino es sincitial y carece de luz. Habíamos visto que un sincitio gástrico funcionaba también en los acelos, unos turbelarios que no tienen cavidad, pero veíamos que tenía un sincitio. En este caso se repite el mismo sistema. Tenemos un conjunto de células con muchos núcleos no divididas, que es lo que forma el sincitio. Voy a repetir esta parte. Dice D y E. Dice, en los nematodos mermítidos el intestino es sincitial y carece de luz, o sea, no tiene cavidad. Los mermítidos absorben los nutrientes del hospedador directamente a través de la pared corporal, por lo que el tubo digestivo no cumple ninguna función en la ingestión o la digestión. En cambio, funciona como un órgano de almacenamiento, denominado trofosoma. Ahí vemos entonces el núcleo, el sincitio, vemos muchos núcleos sin división y funciona como si fuera un hígado en el caso nuestro, donde almacenamos pues nutrientes. Aquí lo almacena el sincitio. Ok, aquí en este nemato a la derecha, en el C, vemos la glándula excretora. Ellos no tienen nefridios o protonefridios como veían los platelmintos, sino que tienen una glándula excretora que expulsa por este poro los productos nitrogenados. Bueno, aquí vamos a ver, ya vimos esta parte que son los ciclos de los parásitos, y aquí vemos el loba-loba en un ojo que preguntaba Eric cómo se extrae. Pues se extrae por cirugía, ¿no? Aquí les decía, el gusano de Guinea, Dracunculus medinensis, al ser extraído de una úlcera en un brazo, enrollándolo lentamente en una astilla. Impresionante, ¿no? Bueno, estos son algunos filos de los agelmientos que no los vamos a estudiar en este curso,
Eh, pero los rotíferos los vamos a ver mañana. Ahorita los estoy mostrando las imágenes, pero no los vamos a ver aquí porque me interesa verlos con más detenimiento, porque ustedes pueden llegar a usarlos en las instalaciones donde vayan a trabajar de acuicultura. Así que, bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, permítame verificar si la gente que me falta se incorporó. No hay nadie esperando. Entonces, Bielka no llegó, ¿verdad? Ah, estoy aquí. Está aquí Bielka, ok. Yo sabía que no me abandonaba. Yo sabía que Bielka no me abandona. Washington, Washington, ¿estás? Presente, biólogo. Ajá. Erika, Andrea. Erika. Denise, Antonella. Ulises Rafael. Kevin Yair. Andrés Eduardo. Presente, presente. Andrés Eduardo, ¿no? Sí, presente. Ok. Wilder Elian. Dayana Nayeli. Y Vicente Dulfo, Valencia. Ok. Bueno, jóvenes, entonces mañana vamos a terminar con los rotíferos y pues vamos a hacer un repaso general. Ya tienen los dos deberes. Hay un deber de esponjas y hay un deber que vamos a trabajar con los platelmintos y con los tenóforos, pero eso va a quedar para enero. O sea, se los voy a poner esta semana, pero me lo van a entregar en enero. Porque Gracias, profe. Dime. El deber de las esponjas no lo ha habilitado en el aula. Yo sí, acabo de ver que hay un espacio, dice deber 2. Ah, ya, fue reciente. Sí lo habilitó. Ah, ya, tal vez la última vez que lo revisé no lo había habilitado. Gracias, biólogo. Sí. Ok, no, me lo mandan y mañana les voy a poner el deber 3, que va a tener una mezcla de los grupos que estamos viendo. Necesitamos 4 notas, 3 deberes y un examen, 4 notas por periodo. Entonces con los 3 deberes ya tendríamos 2, uno más que me van a entregar en enero, y tenemos el parcial la segunda semana de enero, y luego empezamos con los grupos de los celomados, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados invertebrados. Con eso pues termina el curso. Este sábado, bueno, voy a estar en Barbasquillo de nuevo. Los que no hayan asistido, que quieran asistir de este grupo, pues pueden hacerlo. No es obligatorio, solamente por la curiosidad de poder ver animales en su ambiente natural, poder pues moverlos, ver cómo se mueven, lo que comen, etcétera, ¿no? ¿A qué hora, biólogo? A partir de las 10, porque la baja marea es a la 1 y la alta marea es a las 7. Entonces ya a las 10 es suficientemente baja como para poder empezar a trabajar, y ya a las 12 y 12 y media estamos regresando a casa, cuando pegue el hambre. Entonces nos encontramos una cuadrante. ¿Hay cómo llevar fiambre? Bueno, si quieren llevar comida, pero como para la hora de comer ya hemos terminado, pero si quieren llevar comida, pues tienen la libertad plena de poderlo hacer. Tienen que llevar zapatillas, ya sea de goma, aunque no se van a meter, no necesariamente se tienen que meter en el agua, porque hay suficiente espacio sin agua como para poder trabajar. Yo, por ejemplo, no me metí con los zapatos que llevé me podía meter en el agua y no fue necesario. Así que lo que sí tiene que llevar zapatos, porque hay muchas piedras y se pueden cortar. Y por supuesto las mascarillas, porque es indispensable. Cada vez que salimos de nuestra casa tenemos que llevar mascarilla y una gorra para que no les pegue tanto el sol, ¿no? Biólogo, una consulta. Con la tarea 3 va a enviar el formato.
Sí, mañana se las paso. El formato es parecido, son tablas comparativas donde les hago preguntas y ustedes van a responder para cada grupo, van a responder la pregunta que se les está formulando. Algunas son comparativas entre grupos, otras simplemente están asociadas al grupo mismo, ¿no? Pero sí es necesario que lean por su cuenta, porque lo que yo puedo cubrir en clase es apenas una fracción de toda la temática que tienen estos grupos, que son por demás interesantísimos. La literatura de cada uno de ellos es prolífica, y bueno, ojalá pudiéramos verlos, ¿no? Pudiéramos ver todos ellos en realidad, poderlos tocar o ver bajo el microscopio, pero bueno, desgraciadamente no se va a poder. Bueno, si no hay más preguntas ni consultas, paramos por ahora y seguimos entonces mañana. ¿A qué hora? De 2 a 4 tengo con ustedes. Bien. Ariel, no cambiaste la foto, sigue siendo las jirafas, ¿no? Sí, la misma foto. Pues yo pensé que iba a poner un camello o algo así. Ya voy a buscar algo diferente para poner. No, es que es tan pequeña, pero no se puede, no sé si la puedes agrandar. En el teléfono sí se puede observar bien. En el teléfono. Si quieres compartirla, Ariel. Está autorizado. Lo que pasa es que no tenemos el teléfono. Bueno, tendría que meter el teléfono de Ariel y colocarlo. Entonces tú dices que si uno la mira fijamente, logra ver la jirafa. Lo que pasa es que yo estoy en Zoom por el teléfono y cuando habla Ariel se ve la imagen grande, entonces sí se alcanza a observar. Ok, Leonardo. Pero yo pensaba que Ariel podía ampliarla en este momento para tomarle una foto. No, no se puede ampliar, pero si quieres se la envío por interno para que la vean. Ya, bueno, te agradezco. Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Chao. Luego, chao.